Dicen que en los 9 mundos existe una figura capaz de cambiar de forma, de engañar a gigantes y dioses por igual, y de alterar el destino con una simple sonrisa. Un ser tan impredecible que incluso el poderoso Odín dudaba de sus intenciones, pero aún así lo mantuvo a su lado. Ese ser es Loki, el dios del engaño, el maestro del caos, el caminante entre sombras que jamás muestra su verdadero rostro. En esta historia nos adentraremos en su origen, sus secretos y las razones que lo convirtieron en una de las figuras más fascinantes y peligrosas de la mitología nórdica. Pero antes, déjame advertirte algo. Cada relato sobre Loki tiene una versión diferente, porque a Loki no le gusta que lo entiendan. Él mismo se encarga de distorsionar su propia historia, como si disfrutara de confundir a todo aquel que intenta descifrarlo. ¿Fue un héroe, un enemigo, un aliado o el arquitecto del caos final? Para descubrirlo, tendrás que quedarte hasta el final. Loki no nació para ser como los demás dioses. Hijo del gigante Farbauti y de la misteriosa Laufey, desde sus primeros relatos quedó claro que su esencia era contradictoria. No pertenecía completamente al mundo de los gigantes, pero tampoco encajaba del todo entre los Aesir. Algunos dicen que fue adoptado por Odín tras realizar un acto imposible que salvó al padre de los dioses. Otros aseguran que su relación con Odín era mucho más antigua, casi como si ambos compartieran un vínculo secreto y oscuro, tejido en los rincones más profundos del Yggdrasil. Lo cierto es que Loki ingresó en Asgard no como enemigo, sino como aliado, y durante mucho tiempo actuó como un acompañante ingenioso que sacaba a los dioses de problemas con su astucia. Pero cada paso de Loki deja una huella ambigua, y su historia se mueve entre la sombra y la luz, como si su existencia fuera un equilibrio eterno entre la creación y la destrucción. Loki no es un dios fijo, inmóvil o predecible. Es un ser capaz de transformarse en animal, humano o espíritu, según lo requiera la situación. Se convierte en halcón para escapar, en pez para ocultarse, en yegua para engañar, o en anciano para manipular. Sus formas cambian tanto como su moral. Muchas veces utiliza sus habilidades para ayudar a los dioses, pero siempre lo hace con un interés personal oculto. Su esencia es la metamorfosis, y de ese cambio constante surge un rasgo fascinante. Loki representa la libertad absoluta, la ruptura de las reglas, la idea de que nada es estable. Quizás por eso se convirtió en un personaje tan temido y admirado, porque simboliza aquello que no puede ser controlado. Su naturaleza escapa de cualquier intento de clasificarlo. Loki es un recordatorio de que incluso los dioses más poderosos dependen de la improvisación, del caos y del azar que él encarna. Loki no es un dios fijo, inmóvil o predecible. Es un ser capaz de transformarse en animal, humano o espíritu según lo requiera la situación. Se convierte en halcón para escapar, en pez para ocultarse, en yegua para engañar o en anciano para manipular. Sus formas cambian tanto como su moral. Muchas veces utiliza sus habilidades para ayudar a los dioses, pero siempre lo hace con un interés personal oculto. Su esencia es la metamorfosis, y de ese cambio constante surge un rasgo fascinante. Loki representa la libertad absoluta, la ruptura de las reglas, la idea de que nada es estable. Quizás por eso se convirtió en un personaje tan temido y admirado, porque simboliza aquello que no puede ser controlado. Su naturaleza escapa de cualquier intento de clasificarlo. Loki es un recordatorio de que incluso los dioses más poderosos dependen de la improvisación, del caos
y del azar que él encarna. Para comprender a Loki, hay que entender el fuego que arde en su espíritu, un fuego que no solo ilumina, sino que también destruye. Loki simboliza el impulso impredecible del destino, la llama que crea nuevas posibilidades mientras consume las antiguas. Su ingenio es un arma que puede salvar vidas o desatar tragedias. Por eso los dioses lo temen, porque saben que en él habita un poder que no pueden controlar. Ese fuego interior lo lleva a desafiar límites, a jugar con las emociones de quienes lo rodean y a actuar impulsado por una mezcla inexplicable de curiosidad, orgullo y deseo de demostrar que nada es tan sólido como parece. Loki es el dios que un día te da la mejor solución y al siguiente te roba la paz. Pero incluso en sus momentos más oscuros, su inteligencia brilla como una chispa indomable. Durante años, Loki caminó por Asgard con el paso ligero de quien sabe moverse entre sombras y luz sin pertenecer por completo a ninguna. Era aceptado, tolerado y a veces incluso respetado por los dioses, pero siempre existía una duda silenciosa rodeándolo, un murmullo que se encendía cada vez que él salía de una sala. ¿Quién es realmente Loki? Nadie podía contestarlo con exactitud, porque Loki nunca mostraba un solo rostro. Con unos era bromista y encantador, con otros frío y calculador. Su ingenio podía solucionar problemas que ni siquiera los más sabios de Asgard eran capaces de enfrentar, y al mismo tiempo podía crear desastres tan absurdos que ni los gigantes de hielo habrían imaginado. Este equilibrio extraño lo convertía en un aliado necesario, pero también en una amenaza latente. Para los dioses, Loki era como un arco tenso que nunca sabían hacia dónde lanzaría la flecha. Y para él, todo eso era un juego, una partida eterna donde solo él conocía todas las reglas. Aunque pocos lo admitieran públicamente, Loki siempre había tenido una conexión especial con Odín. No una amistad ni un afecto sincero, sino algo más complejo, un pacto tácito entre dos mentes que sabían ver más lejos que los demás. Odín conocía secretos que no compartía ni con sus hijos, y Loki parecía entenderlos sin necesidad de oírlos. Esta relación generaba recelos entre los demás dioses, sobre todo Thor, quien respetaba a Loki como hermano adoptivo, pero jamás confiaba del todo en él. Odín toleraba la presencia del dios del engaño porque sabía que su astucia sería necesaria cuando los tiempos oscuros empezaran a acercarse, cuando las señales del destino anunciaran que el equilibrio del cosmos podía romperse. Loki, por su parte, aceptaba moverse junto a Odín porque intuyó algo aún más poderoso, que ambos estaban destinados a chocar en el futuro, como dos fuerzas que se necesitan pero que no pueden coexistir para siempre. Ese presagio, oculto en las runas, era la sombra que seguía al padre de todos, y que Loki miraba con una sonrisa que nadie sabía interpretar. Loki tenía un talento especial para disfrazar sus intenciones bajo un manto de humor aparentemente inofensivo. En los banquetes, hacía reír a todos con historias exageradas, imitaciones ridículas o comentarios ingeniosos. Pero detrás de cada risa siempre escondía una herramienta, un mecanismo que utilizaba para medir el carácter de quienes lo rodeaban. Bastaba observarlo con atención para descubrir que cada broma era en realidad una prueba, cada chiste una forma de revelar secretos. Cuando alguien se ofendía, Loki tomaba nota. Cuando alguien reía demasiado, también. Él veía en las emociones de los dioses una puerta abierta a sus debilidades, y las archivaba en silencio para cuando llegara el momento de necesitarlas. Los demás creían que solo buscaba diversión, pero Loki, en esencia, era un estudioso del comportamiento ajeno.
Su risa era solo la superficie de un océano profundo, lleno de estrategias, cálculos y planes que nadie imaginaba. En ocasiones, incluso parecía reírse de sí mismo, como si supiera que su destino no le permitía quedarse quieto demasiado tiempo. La convivencia con Loki siempre había sido un arma de doble filo. Con el tiempo, los dioses empezaron a notar que, donde él pasaba, también quedaban dudas, objetos perdidos, discusiones sin motivo, confusiones inexplicables, cosas pequeñas, casi insignificantes, pero suficientes para crear un ambiente de sospecha. Algunos lo señalaban abiertamente, otros preferían callar, pero todos lo incluían en sus pensamientos cuando algo salía mal. Loki era consciente de ello, y lejos de molestarse, parecía disfrutarlo. Sabía que la duda era una herramienta poderosa, capaz de desgastar incluso a los vínculos más fuertes. Los dioses discutían entre sí, intentaban mantener la paz, pero Loki simplemente observaba mientras la tensión se acumulaba. Nunca admitía ser responsable, pero tampoco se esforzaba en demostrar lo contrario. Para él, ese equilibrio era perfecto. Suficiente caos para mantenerlos inquietos, suficiente calma para que nunca pudieran acusarlo con pruebas. Era su terreno natural, un escenario que él dominaba mejor que nadie. La gota que colmó la paciencia de muchos dioses ocurrió con un truco aparentemente inocente. Loki creó una ilusión que hizo creer a varios guerreros de Asgard que una criatura gigantesca estaba por atacar los muros. El caos fue inmediato. Gritos, armas desenvainadas, hechizos activados. Cuando la ilusión se desvaneció, Loki se justificó diciendo que solo quería poner a prueba la preparación del reino. Pero nadie rió esta vez. La reacción de los dioses fue dura, fría, casi unánime. Estaban cansados de sus juegos. Loki entendió entonces que su rol en Asgard estaba cambiando, que ya no lo verían como un aliado impredecible, sino como una amenaza disfrazada de humor. Y aunque por dentro intentó restarle importancia, una parte de él comenzó a sentir el peso del destino, empujándolo a un camino más oscuro. No sabía exactamente hacia dónde lo llevaría, pero estaba seguro de algo. Sería un camino del que ya no podría volver atrás. Loki nunca fue una criatura que obedeciera los límites impuestos por los dioses. Su esencia misma era desafío, contradicción y libertad absoluta. Por eso, cuando se unió a Angrboda, la temida giganta del bosque de Jotunheim, no fue por amor ni por ambición, sino por una curiosa afinidad. Ambos eran seres nacidos para romper el orden establecido. Su unión no pasó desapercibida entre los habitantes de los 9 reinos, pues muchos sintieron que algo poderoso y oscuro se estaba gestando en las sombras, y no se equivocaban. De esta unión nacieron 3 hijos cuya existencia sembraría temor incluso en los corazones de los dioses de Asgard. Seres que parecían desafiar la propia lógica del universo. Pero lo que realmente inquietó a los dioses no fue su forma, sino la sensación de que cada uno representaba una pieza crucial en un destino que no podrían evitar. Loki sabía esto desde el principio, aunque nunca admitió cuánto de ese futuro había percibido en las runas o en la mirada inquietante de Angrboda. Lo cierto es que, en algún rincón de su mente, él sabía que estos hijos no solo cambiarían su vida, sino que modificarían el curso de todo lo que estaba por venir. El primero de los hijos fue Fenrir, un lobo cuya fuerza crecía a un ritmo tan descomunal que incluso sus rugidos hacían estremecer los árboles. Al principio, los dioses intentaron tratarlo como a una criatura domesticable, pero pronto comprendieron que aquello era imposible. Fenrir no era simplemente un animal poderoso, era la encarnación de una fuerza incontrolable,
destinada a romper cadenas, reinos y destinos. Los dioses, temerosos, comenzaron a planear cómo contenerlo. Loki observaba desde la distancia, entre la preocupación y el orgullo, cómo su hijo desafiaba la autoridad incluso de Thor. Pero en el fondo, sabía que su existencia traería consecuencias inevitables. Fenrir no tardó en ver la desconfianza en los ojos de los dioses, y esa desconfianza alimentó una rabia silenciosa que crecería con él hasta el final de los tiempos. Loki, incapaz de intervenir sin empeorar las cosas, comprendió que los actos de los dioses solo estaban acelerando lo inevitable, que Fenrir se convertiría en la bestia que ellos más temían. El segundo hijo de Loki y Angrboda fue Jormungandr, una serpiente tan colosal que su crecimiento parecía no tener límites. Los dioses, al verla, sintieron un temor diferente al que provocaba Fenrir, un temor más profundo, casi cósmico. Esta criatura no solo era peligrosa por su tamaño, sino por su destino. Se decía que su cuerpo rodearía el mundo entero, que sus movimientos desatarían tormentas y que su veneno sería capaz de destruir incluso a los dioses más poderosos. Ante este presagio, Odín tomó una decisión dura y definitiva. Arrojó a Jormungandr a las profundidades del mar. Allí, la serpiente creció tanto que su cuerpo terminó envolviendo la totalidad de Midgard, mordiéndose la cola en un acto que reflejaba el eterno ciclo del destino. Loki recibió esta noticia con una mezcla de impotencia y furia contenida. Sabía que la serpiente estaba destinada a enfrentarse a Thor en un duelo épico que marcaría el fin de los tiempos. Y aunque intentó ocultarlo, entender aquello le produjo una inquietud que ni él mismo habría querido admitir. La tercera hija de Loki fue Hel, una figura cuya apariencia desconcertó incluso a los más valientes de entre los dioses. Su cuerpo estaba dividido, la mitad viva, hermosa y pálida, la otra mitad oscura, marchita, como un cadáver. Era un símbolo viviente del equilibrio entre la vida y la muerte. Los dioses, incapaces de aceptar una forma tan perturbadora, decidieron que debía ser enviada a un lugar acorde a su naturaleza. Le otorgaron el dominio sobre el reino de los muertos que no caían en batalla, un lugar frío y silencioso llamado Helheim. Allí, Hel construyó un imperio de sombras, convirtiéndose en una reina imponente, firme y justiciera. Loki contempló el destino de su hija con una mezcla de orgullo y dolor. Sabía que ella no era malvada, sino simplemente inevitable, una pieza crucial en el equilibrio del cosmos. Pero los dioses no lo entendieron, y con cada decisión que tomaban, Loki sentía cómo aumentaba la distancia entre él y Asgard, como si sus hijos fueran recordatorios constantes de que él jamás sería completamente aceptado por los dioses, que pretendían llamarlo hermano. Cuando Odín descubrió el destino ligado a los hijos de Loki, consultó las runas en busca de claridad. Las visiones fueron aterradoras: destrucción, batallas, caída de reinos, enfrentamientos finales donde los dioses caerían uno tras otro. Estas profecías se propagaron en silencio entre los pasillos de Asgard, alimentando el miedo, la desconfianza y el deseo de controlar todo lo relacionado con Loki y su linaje. No tardaron en culparlo de lo inevitable, como si su mera existencia fuera la raíz de cada tragedia futura. Loki sintió cómo este miedo se convertía en rechazo, cómo los lazos que alguna vez lo mantuvieron en Asgard empezaban a romperse poco a poco. Su reputación, ya deteriorada, comenzó a hundirse aún más. Pero en vez de retroceder o suplicar comprensión, Loki observó en silencio. Sabía que los dioses estaban alimentando el destino que tanto temían,
y que cada decisión que tomaban para evitar la profecía no hacía más que acercarlos al Ragnarok. Y aunque su corazón se debatía entre el dolor y la indiferencia, una parte de él empezaba a aceptar que su camino estaba escrito desde el principio, no como héroe ni como villano, sino como la chispa que, tarde o temprano, encendería la llama final. La relación entre Loki y los dioses llegó a su punto más frágil tras un acontecimiento que marcaría un antes y un después en la historia de Asgard: la muerte de Balder. Balder era el dios más amado, símbolo de pureza, luz y esperanza. Todos lo adoraban, incluso aquellos que apenas compartían tiempo con él. Su sonrisa bastaba para calmar tensiones, y su presencia era un recordatorio constante de que la armonía todavía era posible en un mundo lleno de sombras. Pero Loki veía en Balder algo más profundo. Veía el favoritismo, el elogio constante, la forma en que los dioses lo protegían como si fuera intocable. Había escuchado la profecía que decía que su muerte anunciaría el inicio del fin. Y, tal vez, en lo más oculto de su ser, Loki sintió que ese destino lo llamaba, como si él fuera la herramienta inevitable de aquello que las runas ya habían marcado. Cuando descubrió que todas las criaturas habían jurado no hacer daño a Balder, excepto una pequeña planta llamada muérdago, la semilla de una idea comenzó a crecer en su mente. No fue un acto impulsivo ni ciego, sino una acción calculada, fría, una pieza movida en un tablero que los dioses se negaban a mirar. Loki convirtió esa planta inofensiva en un arma mortal y, aprovechándose de la inocencia de Hodr, logró que el disparo fatal fuera lanzado. En ese instante, el aire de Asgard se fragmentó. La luz que acompañaba siempre a Balder se apagó, y el silencio que siguió fue tan profundo que parecía contener el peso de todos los finales posibles. Loki, observando desde las sombras, supo que ya no había marcha atrás. La noticia recorrió Asgard más rápido que el viento. Los dioses, antes acostumbrados a los juegos y engaños de Loki, comprendieron que esta vez no se trataba de una travesura. Era un crimen contra el equilibrio del cosmos. Balder debía vivir hasta el Ragnarok, no antes, no así. Cuando lo descubrieron, no hubo juicio formal ni espacio para la defensa. La mirada de Odín, cargada de siglos de sabiduría y de un dolor insondable, fue suficiente para que todos comprendieran la gravedad de lo que Loki había hecho. Thor, lleno de rabia, rompió columnas enteras tratando de encontrar palabras que no existían. Frigg lloró como ninguna diosa lo había hecho antes, y Hermod emprendió un viaje desesperado al reino de Hel para intentar traer a su hermano de vuelta. Loki, mientras tanto, intentó huir. Sabía que la consecuencia de este acto no sería simplemente el rechazo, sino un castigo que trascendería el tiempo y el espacio. Pero aunque se transformó, se escondió y utilizó 1000 trucos para escapar, la furia de Asgard era demasiado grande. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, como si el universo entero lo estuviera empujando hacia su caída inevitable. Y en el fondo, aunque no lo admitiría jamás, Loki comenzó a sentir algo parecido al miedo. La noticia recorrió Asgard más rápido que el viento. Los dioses, antes acostumbrados a los juegos y engaños de Loki, comprendieron que esta vez no se trataba de una travesura. Era un crimen contra el equilibrio del cosmos. Balder debía vivir hasta el Ragnarok, no antes, no así. Cuando lo descubrieron, no hubo juicio formal ni espacio para la defensa. La mirada de Odín, cargada de siglos de sabiduría y de un dolor insondable, fue suficiente para que todos comprendieran la gravedad de lo que Loki había hecho. Thor, lleno de rabia,
rompió columnas enteras tratando de encontrar palabras que no existían. Frigg lloró como ninguna diosa lo había hecho antes, y Hermod emprendió un viaje desesperado al reino de Hel para intentar traer a su hermano de vuelta. Loki, mientras tanto, intentó huir. Sabía que la consecuencia de este acto no sería simplemente el rechazo, sino un castigo que trascendería el tiempo y el espacio. Pero aunque se transformó, se escondió y utilizó 1000 trucos para escapar, la furia de Asgard era demasiado grande. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, como si el universo entero lo estuviera empujando hacia su caída inevitable. Y en el fondo, aunque no lo admitiría jamás, Loki comenzó a sentir algo parecido al miedo. Una vez capturado, los dioses llevaron a Loki a una caverna oscura, un lugar donde la luz apenas tenía voz. Allí, ejecutaron un castigo que revelaba no solo su enojo, sino también su miedo. Tomaron a uno de sus hijos, Vali convertido en lobo por la propia decisión de Odín, y obligaron a que matara a su hermano Narfi. Con las entrañas del joven, ataron a Loki a una roca, retorciendo la crueldad en un castigo simbólico que representaba la ruptura final entre él y su familia. Sobre su cabeza colocaron a una serpiente, cuya veneno caía gota a gota, quemando su piel, su carne y su espíritu. Sigyn, su fiel esposa, permaneció a su lado sosteniendo un cuenco para recoger el veneno, pero cada vez que debía vaciarlo, las gotas ardientes tocaban el rostro de Loki, arrancándole gritos que hacían temblar la tierra. Este tormento se repetiría por siglos, hasta que el destino decidiera liberar al dios del engaño en el día final. Los dioses se marcharon sin mirar atrás, convencidos de que el mundo estaría más seguro sin él. Pero el eco de sus gritos, mezclado con las lágrimas silenciosas de Sigyn, quedó resonando en cada rincón del cosmos, como una promesa de lo que aún estaba por venir. Durante siglos, Loki permaneció atrapado en aquel tormento eterno. El tiempo perdió sentido, los días y las noches dejaron de tener significado, y solo existía el sonido del veneno cayendo y el dolor constante recorriéndole el cuerpo. En ese silencio, Loki no encontró resignación, sino claridad. Comprendió quién era realmente, cuál era su lugar en el gran tejido del destino. Los dioses habían intentado eliminarlo, pero en su castigo le habían otorgado algo mucho más poderoso: propósito. Cada gota de veneno que caía era un recordatorio de su papel fundamental en el Ragnarok, un recordatorio de que su historia no había terminado. En la oscuridad, mientras Sigyn seguía a su lado fielmente, Loki dejó de pensar en venganza personal. Empezó a pensar en equilibrio, en ruptura, en el caos necesario para reiniciar el universo. Y cuando las cadenas finalmente cedieran, cuando el terremoto del fin sacudiera los 9 reinos, él estaría listo para liderar a los gigantes, a sus hijos y a todas las criaturas olvidadas hacia el último gran enfrentamiento. En ese silencio eterno, Loki renació, no como un dios del engaño, sino como una fuerza inevitable del cosmos. Desde el momento en que Loki fue encadenado, los dioses conocían la profecía que anunciaba el Ragnarok, el fin de los 9 mundos, donde incluso Asgard caería. Ninguna cadena, ningún castigo podría alterar lo que estaba escrito en las runas. Durante siglos, los dioses intentaron ignorar la inevitable llegada del caos, confiando en que su poder los mantendría a salvo. Pero el destino tiene su propio tiempo, y por más que Loki permaneciera atado, cada gota de veneno que caía era un recordatorio silencioso de su rol central en el fin. Su mente, más viva que nunca, trazaba planes, calculaba movimientos,
Observaba cómo el orden se debilitaba lentamente. Sabía que el día llegaría, que sus cadenas no serían eternas, y que la venganza no sería solo un deseo personal, sino un instrumento del equilibrio universal. Loki no era el villano ni el héroe, sino la chispa que encendería la tormenta final. El día finalmente llegó. Durante un temblor que sacudió los 9 reinos, las cadenas de Loki se rompieron. El veneno, las serpientes y la caverna oscura quedaron atrás, y el dios del engaño emergió libre, más astuto y decidido que nunca. Su liberación no fue silenciosa. Cada sonido, cada movimiento, anunciaba la llegada de una era nueva y violenta. Los gigantes se agitaron, los dioses se prepararon, y Midgard tembló ante la certeza de que la profecía empezaba a cumplirse. Loki ya no era el mismo ser que había sido atrapado. El sufrimiento le había dado claridad, paciencia y un propósito que trascendía cualquier venganza personal. Su mente, capaz de planificar el caos con perfección, ahora podía actuar sin restricciones y sabía que los Aesir no tendrían posibilidad de controlarlo. Todo estaba alineado. El momento del Ragnarok estaba aquí, y Loki era la llave que abriría la puerta del fin. Con su libertad, Loki lideró a los gigantes, a sus hijos y a todas las fuerzas olvidadas en una marcha que estremeció los 9 mundos. Asgard se convirtió en un campo de batalla eterno, donde el cielo se partía con rayos, la tierra temblaba y los océanos se agitaban. Cada paso de Loki generaba caos calculado, puentes destruidos, estrategias impredecibles y engaños que dividían al enemigo. Los dioses luchaban con valentía, pero el corazón de la guerra ya no pertenecía a ellos, pertenecía al maestro del engaño. Fenrir rompía las defensas, Jormungandr agitaba los mares, y Hel liberaba espíritus que hacían temblar el equilibrio entre la vida y la muerte. Loki, en el centro, observaba cómo su plan se desarrollaba con precisión. Todo lo que había sufrido, todo lo que había aprendido en siglos de castigo, culminaba en aquel momento. No era solo una venganza, era el cumplimiento de la profecía, la transformación de la historia, la liberación de fuerzas que nadie podía contener. El choque entre Loki y los Aesir fue inevitable. Thor, armado con Mjolnir, se enfrentó cara a cara con el dios del engaño. Odín, desde su trono, trataba de mantener la estrategia y la esperanza, pero Loki siempre estaba un paso adelante, jugando con cada debilidad, anticipando cada movimiento. Cada golpe no solo era físico, sino simbólico, el fin de lo antiguo enfrentándose al cambio incontrolable. La guerra no tenía ganadores claros, el equilibrio del cosmos pendía de un hilo. Sin embargo, incluso en medio del caos, Loki no se dejaba llevar por el odio ciego. Su objetivo era cumplir su rol en la profecía, y cada acción era medida, perfecta, un juego de engaños que ni los dioses podían comprender en su totalidad. El fin estaba cerca, y en cada mirada, en cada gesto, Loki recordaba todo lo que había sido: hijo, aliado, traidor, encadenado y finalmente, maestro del caos. Cuando la guerra terminó, el cosmos quedó transformado. Algunos mundos fueron destruidos, otros sobrevivieron, pero la marca de Loki permaneció. Aunque muchos lo veían como destructor, en realidad había cumplido su papel: deshacer el equilibrio rígido, permitir que el cambio y la renovación ocurrieran. Loki, el dios del engaño, del caos y de la transformación, se retiró entre las sombras, no como un vencido, sino como un ser que había reescrito la historia. Los dioses sobrevivientes comprendieron que, sin él, el mundo nunca habría evolucionado. Con él, la vida se había transformado. Su risa,
esa que tanto desconcertaba, resonaba ahora en cada rincón de los 9 mundos, recordando que la imprevisibilidad, la inteligencia y la chispa del caos son tan esenciales como la fuerza, la sabiduría y la luz. Loki había dejado su legado, un recordatorio eterno de que incluso en la destrucción hay creación, y que el ingenio, la astucia y el cambio son fuerzas que ningún dios puede ignorar.